Y aquí te indica, por favor, conéctate a estas redes. Este nombre de red es para el 2.4 y este nombre de red es para 5 GHz. Y pues vamos a entrar en acción, mis amigos. Pues este es el ruteador Tenda AC10. Y pues está dentro de los ruteadores de la clase Wi-Fi 5 todavía. Vamos a observar en nuestro ruteador, en la parte donde tiene su etiqueta, que tiene sus credenciales. Ahí les dice qué página o qué dirección IP tienen que escribir para poder accesar a los ajustes de su ruteador Tenda. Y vamos a poner un poquito aquí, que se vea completo. Ok, está Tenda. Y una vez que logremos entrar, lo primero que nos va a mostrar es esto. Vamos a seleccionar el tipo de conexión. Y para los que estemos aquí en México, pues aquí no nos permiten utilizar un ruteador que no sea más bien un modem que no sea de la compañía de donde nosotros estamos pagando nuestro servicio. En otros países a lo mejor sí te dejan utilizar otro tipo de ruteador y tú ya la configuración es diferente, pero esto lo estoy haciendo como si lo agregáramos a nuestro modem ruteador que ya tengamos de nuestra compañía de internet. Tomando en cuenta eso, nosotros lo vamos a dejar como IP dinámica y tiene IP estática. Nosotros lo vamos a dejar como dinámica para que automáticamente lea la IP que nuestro modem o ruteador que tengamos de nuestra compañía proveedora de internet le ha asignado. Previo a eso, si ustedes si gustan configurarlo, pero de una vez ya conectado, deben de conectarle una salida del puerto LAN de su ruteador principal o modem a conectarlo a donde diga WAN, donde diga internet o WAN in. Puede ir de varias formas y normalmente está de otro color diferente a los otros 4 puertos que tiene su ruteador. Entonces ese es un solo color. ¿Para qué? Para que no haya confusión. Ahí se va a conectar ese cable y vamos a lo siguiente. Lo vamos a dejar como IP dinámica. Vamos a conectar siguiente. Yo quito esto. Y aquí estas son las funciones, se puede decir básicas, que uno tiene que llenar cuando uno entra o los puede emitir desde un principio. Yo lo que voy a hacer es dejarle así como está y nos vamos a ir al siguiente. Ok, nos pide una contraseña. Vamos a poner una contraseña. Dice aquí, establezca la contraseña Wi-Fi como la contraseña de inicio de sesión de la cuenta de administrador. Y esto nos pide que pongamos una cuenta más bien una contraseña para poder loguearnos la siguiente vez. O aquí le ponemos no requerido. Si le ponen no requerido, pues cualquiera va a entrar y les vamos a hacer una modificación. Vamos a poner una contraseña y la ponemos. Esa va a ser la contraseña de administrador. Yo voy a ponerle básico, le voy a poner del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Del 9 al 0. Todos los dígitos. Ustedes pongan el que ustedes gusten. Pero es así, guárdenlo muy bien. Y aquí me da la opción que si lo guardo. Ahora dice, felicidades, ahora puedes acceder a internet. Y aquí te indica, por favor, conéctate a estas redes. Este nombre de red es para el 2.4 y este nombre de red es para 5 GHz. Y la clave y la contraseña, pues es la que acabamos de nosotros de poner ahí. En caso de que no, tú lo que puedes hacer es resetear y te regresas. Pero hasta este momento vamos aquí bien, porque estás conectado. Te recomiendo que lo hagas con el cable LAN a una laptop, si no, pues por medio de Wi-Fi, pues ya estás conectado. Entonces ya estando aquí, vamos nosotros a cambiar el nombre de la red y la contraseña. Digamos, no me gustó la que viene por defecto, la que acabo de poner. Vamos a modificarle. Te va a dar esta pantalla, esta página. Y aquí este es un simulador. Dice aquí que tengo conectado en internet, están en línea 6. Y aquí en la parte de abajo está déjenme
¿Se puede bajar? No, no se puede bajar. Bueno, no importa. Y dice, me muestra el internet, me muestra el ruteador. Y aquí me va a dar la información que está en línea. Me va a dar el estado de la conexión WAN, como les digo, aquí está. Y va a decir IP dinámica. Dice conectado, cuánto tiempo tiene. La dirección IP interna. Y este de aquí es la IP de puerta de enlace, que es del ruteador. Siempre es la principal. Ahora, la vamos a cerrar. Y vámonos a lo que la vamos a modificar. Ahora el Wi-Fi. Aquí está. Podemos hacerlo por aquí o podemos hacerlo por acá, por este lado. Se los muestro de las dos formas. Aquí dice nombre del Wi-Fi, dice Tenda 123. Ok, y luego aquí dice modo de encripción ninguna. Y dice contraseña de Wi-Fi, la tiene deshabilitada. Y aquí tiene la red 5G, la está deshabilitada, la vamos a habilitar. Ok, ahora vamos a cambiar el nombre de la red. Por ejemplo, este es un ejemplo. Yo le pongo mi red 2.4G. Inscripción, les recomiendo esta, la que pues, ahí les está recomendando. Y yo la clave, la que ustedes gusten, pero yo para efectos de muestra lo voy a poner del 1 al 0. Aquí activé la 5G, por defecto viene apagada. Y aquí le voy a borrar. Le voy a poner mi red. Mi red es 5G. Sin el guión. Y yo le pongo, me gusta siempre mayúscula. Ay, perdón. Siempre mayúscula. Así está. Mi red. Y aquí la inscripción. Me gusta ponerle pues la que es recomendada. Y la clave, miren, aquí está, 7890. Lo voy a poner igual a la de arriba. Le voy a poner guardar. Y ahorita ya con esto, nosotros ya hemos cambiado nuestras nombres de las redes. Aunque aquí la regresa como estaba, pero así es como se hace el proceso para cambiarlo. Ahora nos vamos acá directamente donde dice configuración Wi-Fi. Dice nombre y contraseña. Si ven que regresó igual a nombre de Tenda, el que estaba. Bueno, aquí entramos a lo mismo. Esto es lo mismo que los acabo de mostrar. Y aquí ustedes pueden cambiarlo igual. Y ya que esté, simplemente me ponen guardar los ajustes. Como se fijan, está deshabilitado por defecto. Hay que activarlo. Y muy importante, aquí dicen que aquí está activado esto. ¿Qué quiere decir? Que la red va a estar oculta y no se va a ver a los demás. Va a aparecer como red oculta. Entonces, muy importante no tenerle así si queremos que se vea. Y una vez hecho los ajustes, le ponemos a guardar. Ahora cerramos ese. Ahora dice aquí configuración avanzada. No, perdón. Vamos a ver, aquí está. Horario. Dice repitiendo el Wi-Fi. Canal y banda ancha. Potencia de transmisión. WPS. Beamforming. Modo AP. O sea, de Access Point. Contra interferencias. Ok. Lo básico que les voy a mostrar en este video es cambiar la fecha. El nombre de la red y la contraseña. Y lo que sí seguimos es actualizando. Vamos a seleccionar dentro de lo básico es el canal donde vamos a transmitir. Si aquí no saben cómo son sus tarjetas de red de sus equipos, déjenle así como está. Pero si ustedes saben, ya le pueden mover. Por ejemplo, yo en mi caso, todos son N. Y yo le dejo N. ¿Por qué N? Porque va a tener una mejor desenvolvimiento, es más rápido, no se va a detener para los equipos que son más lentos. Entonces yo por eso le pongo N. Pero si tú no sabes, déjale así como está mixto. No te preocupes. Dice aquí, canal de Wi-Fi. Yo nunca te recomiendo que lo dejes en automático. Te dejaré unos links porque no te recomiendo en automático. Siempre te recomiendo en un canal estático. ¿Cuál voy a seleccionar?
No te puedo decir cuál es el mejor, pero los que comúnmente se utilizan es el 1, el 6 y el 11. Pero aún así, alguno de ellos es el mejor. ¿Con qué programa vamos a ver cuál es el mejor? Vamos a bajar una aplicación que se llama Wi-Fi Analyzer. Y ahí nos va a indicar todas las redes que están a nuestro alrededor, de nuestro vecindario. Y ahí nos va a indicar qué canal es el mejor. Te voy a mostrar, te dejo el link para ese video para que tú lo puedas checar. Y ya sobre de eso, porque eso depende de tu vecindario, qué redes están a tu alrededor. Y supongamos que diga, no, pues el mejor canal que a mí me seleccionó fue el 6. Pues lo dejas en 6. Aquí, banda ancha Wi-Fi. Aquí ya no lo dejen en 20 y 40. Hay que dejarlo en 40, por favor. 40 es ya lo recomendado. Hoy en día 20 es muy poco. 40. Nos vamos a la 5G. Igualito. Si ustedes no saben de cuál tienen, déjenle así como está mixto. Y para el caso del 5G, si saben que su 5G es el del AC, pues lo dejan en AC. Yo en mi caso lo tengo en AC porque los que se conectan en 5G son AC y superior, que puede ser el AX. La clave, perdón, el canal Wi-Fi y lo mismo, yo no les recomiendo que lo dejen en automático. Aquí sí, miren, aquí sí no va a haber problema. Aquí yo les recomiendo que siempre utilicen de los de abajo. Empiecen por el 36, pero igual la aplicación de Wi-Fi Analyzer les indicará cuál es el mejor. Pero aquí en el 5G no hay mucha interferencia, no hay mucho problema. Lo dejamos así en manual. Y aquí abajo igual, quítenle 20-40. Yo les recomiendo que sea 40. Y una vez que tengan ya sus ajustes, pónganle guardar. Y ya los guardaría. Este es un simulador. Si yo me meto, pues a lo mejor no los guardó. Vamos a ver otra vez. Miren, no los guardó, dejó igual. Pero ese es el proceso. Ahora vamos a ir a potencia de transmisión. Todos pues queremos que sean altos, altos y altos. Claro, pues eso depende de las necesidades. Por ejemplo, si tú tienes una casa de dos plantas, pues a lo mejor tú quieres la intensidad alta. Si ustedes se fijan, la 5G es tan alta y la 2.4G en baja. Pues a lo mejor tú quieres la alta y pones en los dos la alta. O la 5G la que quieres media o viceversa. ¿En qué va a ser? Pues es más que nada la señal. El hecho de que pongas alta no quiere decir que te va a garantizar que te va a llegar pues hasta donde estés. Es nada más la potencia que ellos tienen. Que a lo mejor en la baja te llega nada más en la sala. En la alta alcanza hasta la cocina. Perdón, en la media la cocina y la alta pues a lo mejor hasta la calle. Pero si tu casa es de 2 plantas, a lo mejor te vas hasta la azotea de 2 plantas y pones la alta y ya no te va a llegar. Es aquí nada más cuestión de necesidad de cada quien. Ahora les pongo el otro lado de la moneda. A lo mejor estás en una oficina y en la oficina le pones baja. ¿Por qué? Porque tú no quieres que la señal no llegue ni siquiera a los pasillos de la oficina, que llegue a la entrada, que llegue nada más allí en lo que es la oficina, el cubículo o algo así. Entonces también es para modificar eso. Y ya una vez que se modifica, pues nomás le ponen guardar. Y guardado ya estaría la esta. Bueno, estos ya serían los ajustes básicos de este ruteador. Espero y te sean de mucha ayuda. Y te invito a que veas el otro video, que van a ser un video un poquito más largo, perdonen, pero van a ser ajustes avanzados. Y nos vemos en el próximo video. Dale, comparte para que cada día seamos más en esta comunidad de Chavatech. Y hasta pronto, mis amigos.